ponente es Guillermo Sevillano, de una línea de un estudio de arquitectura que se llama SUMA. Muchas gracias. Bueno, hola otra vez. Soy Guillermo Sevillano, como ha dicho José Antonio, junto con mi socia Elena Orte, mujer y socia que no ha podido venir hoy. Formamos el estudio SUMA, es un estudio pequeño, digamos, con una producción artesanal y colaboradores que van fluctuando, digamos, entre 4 o 6, dependiendo del momento. Esta es, digamos, una captura breve de nuestra página web. Queríamos introducir lo que hacemos y contar 3 proyectos en los que estamos trabajando en la actualidad, que estamos, estos proyectos en los que estamos trabajando y construyendo en la actualidad, que son estas viviendas en cooperativa que estamos construyendo en Arturo Soria, esta biblioteca en Barcelona, y luego queríamos contar, digamos, nuestro estudio. Lo primero que vamos a hacer, ¿no? Abrir las puertas de nuestra casa y estudio actual, que están aquí en Madrid, y que fue la primera construcción que hicimos en madera. Terminamos hace ya 5 años. Esta es la planta del estudio y es una estructura que se hizo en madera contralaminada, salvo la planta de basamento enterrada, que es de hormigón, con muros y forjados o losas de madera contralaminada expuesta, formando estos muros medianeros con estas losas forjados, pantallas, digamos, que se adosan a los edificios existentes, y luego toda una solución de cerramientos en el exterior y algunas soluciones, digamos, constructivas, tanto singulares en la envolvente. Como os decía, fue nuestra primera experiencia con madera contralaminada. Era un producto que habíamos conocido, nuestra experiencia constructiva. Es un producto que habíamos conocido a través de un proyecto que hicimos para una biblioteca en Fuerteventura en el año 2010. Pero aquí fue la primera ocasión en la que tuvimos oportunidad de ponerlo en obra y conocerlo de primera mano. Aparte, pues hemos convivido con este material durante 5 años ya, y bueno, conocemos de primera mano como sus ventajas, sus inconvenientes, digamos, algunas de las cosas con las que tenemos que vivir, ¿no? Luego intentaré, como forma sintética, contar algunas de ellas, ¿no? Estas son imágenes del proceso de montaje. Como podéis ver, digamos, uno de los esfuerzos que hacemos en el estudio y que caracteriza nuestro trabajo es el utilizar la madera vista. Entonces, bueno, pues eso conlleva, digamos, esfuerzos adicionales, por ejemplo, cuando trabaja uno entre medianeras, ¿no? Porque no tienes la ocasión de atornillar nada por detrás porque no hay espacio físico, y bueno, pues eso obliga, digamos, a tomar unas precauciones adicionales, ¿no? Generalmente tenemos estos paneles, pues tenemos que levantarlos, prepararlos sobre el suelo, sobre el soporte, y ¿no? Colocar el aislamiento, muchas veces algunas conducciones que sabemos que irán por el trasdos y que normalmente se colocarían sin problema por detrás, pues se hacen, digamos, sobre el suelo antes de izarse para llevarlos a su posición definitiva. También una de las cosas que, digamos, al dejar la madera vista, nos vemos obligados a trabajar no como carpinteros, digamos, carpinteros de forma industrial, sino casi acercarnos a los ebanistas. Este proyecto no, pero el proyecto que voy a contar al final de la cooperativa lo está montando Madergia, Alberto de Miguel, que está allá al fondo, y que es, bueno, una de las personas que hace posible, digamos, ese esfuerzo que sufre también todas estas, digamos, detalles y atención a cómo resolver todas las uniones de tal manera que en última instancia no tengas un tornillo visto ahí donde no quieres que se vea, ¿no? Entonces, digamos, un ebanista de muebles procuraría no dejar ningún tornillo visto, y nosotros pues también nos obligamos a nosotros mismos a hacer esto, ¿no? Entonces, perdonad, voy a intentar ser lo más sensible posible con el ratón,
Bueno, aquí estas son imágenes y plantas del proyecto o del edificio en sus distintos niveles. Tenemos 2 plantas de estudio y luego la zona de vivienda, que está, digamos, bastante condicionada por los edificios colindantes, produciendo una volumetría un tanto compleja, porque bueno, esto es un edificio alineado a calle, otro retranqueado con distintas alturas, una solución de escaleras se sitúa aquí con una zona de quesos húmedos, y luego tenemos aquí la zona de estancias a distintos niveles, con vistas cruzadas y tal. Como podéis ver, muros y losas de estructura quedan expuestos, las escaleras incluso se exponen en todas sus caras, digamos, lo cual, digamos, nos lleva a resolver una solución con unos tirafondos que tienen del orden de esta altura, tiene 30 y tantos centímetros, para atravesar las 2 piezas de CLT de 20 centímetros en toda su espesor, y se coloca un mamperlán de una madera frondosa, un tanto más dura, para digamos, mejorar las prestaciones frente al desgaste. El edificio es en gran medida estructura de madera, tiene una envolvente cerámica ventilada y una serie de elementos en fachada, como he dicho, que digamos que lidian con esas cosas con las que uno tiene que resolver, como estaba hablando, claro, ¿no? Desde temas de privacidad, soleamiento, aislamiento y tal. De alguna manera, cuando hicimos este proyecto, entonces pensábamos que las estructuras, digamos, no eran los elementos a los que uno le pedía lidiar con este tipo de cosas, pero de un tiempo a esta parte nos venimos preguntando si esto es así o no. La cuestión es, y creo que tiene que ver con también lo que ha dicho Clara, ¿no? Clara ha hablado de los edificios como seres vivos, y nos gusta esa forma de aproximarnos a la edificación. Nosotros creemos que el pensamiento ecológico tiene que ver sobre todo con un pensamiento que llamamos ecosistémico, es decir, tenemos que ser capaces de poner en relación las cosas, ¿no? Cualquiera que sea nuestro objeto de estudio, con muchos otros actores, agentes, ¿no? En los que normalmente no están en contacto, en relación directa, ¿no? Esto nos lleva probablemente hacia un pensamiento que es menos analítico y especializado, ¿no? En el que, digamos, uno destina una capa para cada función, y digamos, si te encamina más en un pensamiento que llamamos ecosistémico, que es más bien sintético, ¿no? En el que empezamos a preguntarnos si a un elemento de la edificación, como es la estructura, se le pueden pedir más cosas de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, es la forma en la que me gustaría introducir un poco el trabajo de nuestro estudio, que tiene que ver con esto. Digamos, nosotros hacemos estructuras de madera que dejamos a la vista, con la que trabajamos un poco como ebanistas, como he dicho, pero son estructuras a las que les pedimos que no solo resuelvan estrictamente lo que son las necesidades portantes del edificio, ¿no? Empezamos a pedirles más cosas. Esta es la imagen del estudio. El edificio que quería contar, digamos, es el que estamos construyendo ahora, en relación a este tema, es la futura biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona. Estábamos ahora en cimentación con el modelo de la estructura recién terminado, para empezar la fabricación, y esperamos que el montaje empiece en septiembre, si todo va bien. Como os decía, una de las primeras cosas que hacemos con la estructura, y esto es algo a lo que te encamina también el trabajo con CLT, es a producir estructuras que nosotros llamamos densas. Son estructuras densas porque, digamos, ocupan el espacio enteramente. Esto es un concepto topológico. Digamos, ocupan el espacio, definen lo que es, digamos, el espacio enteramente, la forma en gran medida de lo que es el problema o el hecho arquitectónico, y de alguna manera también se oponen
al concepto tradicional de la estructura cartesiana minimizada, ¿no? Y, digamos, economizada al máximo. Como necesitamos, digamos, un instrumento de trabajo de proyecto al que podamos pedirle hacer muchas cosas para poder empezar a reaccionar y activarse, ¿no? Activar relaciones con otras capas o problemas constructivos. El proyecto de la biblioteca se explica, de Barcelona, se explica así, como veis ahí, digamos, como un apilamiento de libros. Cada uno de esos bloques de libros está formado por una serie de páginas, que podemos llamar, ¿no? Digamos que plegamos y horadamos y en última instancia densificamos en la envolvente. El proyecto está situado en una zona un tanto singular, no es, digamos, estrictamente el ensanche, en la zona de Sant Martí de Provençals, en una parcela un tanto exenta y en un cruce de calles. Voy a ir muy rápido, digamos, por las fases, para explicar las etapas de diseño, pero bueno, estas eran las bases urbanísticas del concurso. Y bueno, nosotros empezamos a hacer una serie de operaciones volumétricas con el edificio, chaflanando la esquina, levantando, digamos, la planta baja en una zona que permitía una continuidad con el eje de equipamientos que había en el entorno y que produciría, digamos, una arquería digamos, dando a la calle junto con los árboles existentes. Se identificaba una serie de accesos dependientes y luego una serie de huecos principales que producían una serie de comunicaciones o contactos visuales con espacios significativos del entorno. Había un patio interior y, digamos, la envolvente y lo que era, en última instancia, la estructura se iba orientando y configurando buscando, digamos, las mejores vistas y condiciones de iluminación posibles, ¿no? Buscando luz norte, que era el vector luz norte, digamos, el norte-sur atravesaba de forma diagonal la parcela y, digamos, aquí podéis ver el resultado de todo este proceso de diseño. Estas son imágenes de la envolvente exterior, en la que tampoco me voy a detener mucho. El edificio aspira a una calificación LEED platino. Digo aspira porque ya sabéis que hasta que no terminemos y no se materialice una serie de decisiones de proyecto será difícil, no podemos estar seguros. Tiene un patio interior, no está abierto, digamos que actúa como un poco chimenea solar, evacuación de energía, digamos, de calor, y una serie de placas fotovoltaicas, recogida de aguas pluviales. Y esta es la maqueta que tenemos hecha en el estudio, un poco para que vierais un poco cómo se organiza el espacio en torno a ese patio interior. Y lo que iba, digamos, era a detenerme un poco más en la estructura de madera que estamos realizando. Como os decía, es una estructura a la que, de alguna manera, las estructuras, pues nos acompañamos de los mejores consultores con los que podemos trabajar para sentirnos bien acompañados y perderle el miedo, ¿no? a muchos de los problemas con los que tenemos que lidiar, lo cual no significa que seamos igualmente prudentes y eso exija mucho trabajo por nuestra parte. La estructura del edificio lo conforman 3 núcleos que se sitúan, digamos, en torno a ese patio triangular. Son 3 núcleos de madera laminada con unos forjados que se disponen utilizando vigas en celosía en torno al patio, como podéis ver aquí, de tal forma que dejan plantas diáfanas y perfectamente permeables de lado a lado. Tiene una escalera en el patio en espiral que recorre los espacios, va conectando los espacios abiertos de cada lado del triángulo. Y la estructura, como os contaba antes, digamos, no está, al ser, digamos, visible y tener un impacto en la organización espacial y formal del edificio, pues
empezamos a pedirle que haga algo más que simplemente estar ahí y resolver las necesidades portantes. Entonces se orienta, digamos, buscando la mejor vistas posibles, en este caso evitando la vista frontal contra los edificios que están detrás, se orienta diagonalmente o caracteriza, digamos, la configuración del espacio, bien con estas estructuras diagonales que conectan con unos lucernarios en la parte superior, bien con una estructura horizontal que queda colgada de otros elementos en otras zonas, etc. En última instancia, la estructura es capaz, digamos, de producir, de definir un poco la atmósfera del espacio, ¿no? Y la trabajamos utilizando, digamos, todos los recursos de los que somos capaces para diferenciar o distinguir un ambiente, el programa al que va a dar uso y bueno, contar algo más y caracterizar, digamos, mejor el espacio. Estos son fotomontajes de la estructura tal y como está proyectada. Por último, quería hablar de este proyecto, que es el que estamos ahora construyendo. Acabamos de terminar el montaje de la estructura principal del bloque, de una promoción en cooperativa que pusimos en marcha en el estudio. Esto, en cierta manera, supongo que nos ha hecho saltar sobre muchos de los problemas de percepción, búsqueda de clientes o, digamos, de percepción, digamos, del público con relación a las estructuras de madera. Este es un proyecto que pusimos en marcha desde el propio estudio. Nosotros somos cooperativistas y de alguna manera, al comercializarlo, lo que hicimos fue, pues, rodearnos de los clientes o de las familias que apreciaban el diseño y apreciaban, digamos, la construcción en madera, ¿no? Como vinieron a nuestra casa de estudio actual, pues enseguida, pues, les convenció lo que vieron y se lanzaron para adelante, ¿no? Y quisieron como acompañarnos en esta aventura que ya lleva, pues, 3 años desde que, digamos, empezamos el proyecto, dimos los primeros pasos y que ahora, como os digo, acabamos de terminar la estructura. Esto está situado en Arturo Soria, detrás del centro comercial de Arturo Soria, y es probable que la hayáis visto, muchos habéis pasado por la 2 de entrada a Madrid. Me quiero concentrar sobre todo en los aspectos, digamos, de la estructura de madera. El edificio utiliza estructura de madera laminada y contralaminada. Tiene, digamos, dos núcleos de madera y un entramado perimetral, forjados y losas de madera y luego un basamento de hormigón. El concepto era bastante sencillo, digamos. Nosotros lo que queríamos, si, digamos, en la biblioteca habíamos utilizado ese sistema de pantallas verticales densas en el espacio, aquí lo que queríamos era explorar ese concepto en horizontal, apilando, digamos, forjados y un entramado, digamos, lo más denso posible, que nos permitiera, digamos, ver cuánto podíamos hacer con este concepto, ¿no? Al final, digamos, la situación es bastante sencilla. Es un edificio de 4 plantas con una serie de diafragmas horizontales que se van horadando y forman al final un entramado en la envolvente, al que, bueno, le pedimos que ocurra, ¿no? Al que le pedimos que sea capaz como de, digamos, de socializar con las familias que la van a ocupar, ¿no? Al final, digamos, es un soporte como una gigantesca estantería para que sobre ella proliferen desde mesas, armarios, zonas de asiento, lugares para poner plantas, recuerdos, souvenirs y cosas así. Y estas son maquetas, digamos, preliminares del proyecto, del primer prototipo que hicimos. Y aquí podéis ver un poco el resultado, ¿no? de todo ese
de todo ese proceso, ¿no? de ocupación, customización y adaptación, digamos, individualizada del proyecto para cada una de las viviendas y de las familias. Estos son fotomontajes también, digamos, preliminares del aspecto definitivo, bastante parecido a lo que esperamos que sea el resultado definitivo de la construcción. Y este es un GIF, un vídeo, pequeño GIF de la secuencia de montaje que produjo Madergia. Aquí podéis ver, digamos, todo el entramado perimetral, los dos núcleos centrales y cómo, digamos, las viviendas que están formadas son 4 plantas, bueno, 4 plantas y media en realidad. Lo que hacemos es colocar unas viviendas bajas, en planta baja con jardín, y unos áticos con terraza. Una soluciones en dúplex, de tal manera que todas las viviendas tienen, digamos, un espacio exterior al que volcar, ¿no? Las viviendas de la planta baja tienen estos jardines, los áticos tienen estas terrazas superiores. Como tenemos, digamos, esa matriz de múltiples niveles que forma la envolvente, pues al final también, digamos, lo que hemos hecho ha sido escalonar las plantas unas con respecto a otras, de tal forma que se producen como muchas vistas cruzadas, ¿no? Y, digamos, los espacios de los áticos vuelcan hacia las terrazas, etcétera. Estas son imágenes del proceso de montaje. Aquí, digamos, uno de los esfuerzos mayores que se han hecho. Bueno, primero ha habido un tema logístico de gestionar, digamos, esta gran cantidad de piezas pequeñas, digamos, para lo que están acostumbrados a gestionar, digamos, las empresas de madera contralaminada en un espacio bastante limitado, ¿no? Uno nunca tiene espacio suficiente para copiar en ninguna obra, pero en este caso se nota todavía más, ¿no? Entonces, como son muchas piezas, digamos, lo que decía antes, digamos, del factor humano, se empieza a aumentar las posibilidades de que haya algún error, y entonces, cuanto hay un problema de que no sea, ¿no?, la pieza que debería no está en el orden adecuado, eso obliga a no tener, o impide, digamos, la parte, digamos, impide como gestionar bien eso y apartar las piezas, ¿no? Al final, digamos, una estantería de IKEA está perfectamente preparada para montarla, no falta ningún tornillo, pero en estos casos, pues, digamos, las posibilidades, los problemas entrópicos, digamos, y tal, aumentan considerablemente. El otro gran esfuerzo, digamos, constructivo, consiste en no dejar uniones vistas, ¿no? Estos son precisamente lugares en los que, digamos, vamos a revestir, porque, digamos, son puntos de separación entre viviendas, y aquí, digamos, no podemos resolverlo con una sola pieza de madera, con lo cual, al añadir más capas, no nos importa colocar estos angulares que se utilizan, digamos, de forma habitual con esta forma de construir, pero cuando nos acercamos a otras zonas del entramado, pues no queremos ver madera, no queremos ver uniones vistas, con lo cual, digamos, se han tenido que desarrollar todo este tipo de encuentros con caja y espiga, colas de Milano, para que las piezas se ensamblaran, ¿no?, entrando desde fuera, y colocar la mínima cantidad de tornillos desde zonas ocultas, etcétera. Este es, digamos, el resultado, son unas fotografías muy recientes, de hace un par de semanas. Esta es la 2, a la entrada a Madrid, eso de ahí es Arturo Soria, y este edificio, pues, es bastante prominente, entrando justo desde el aeropuerto. Aquí podéis ver un poco el resultado de todo este entramado de fachada. Hay alguna audacia adicional con la que estamos trabajando aquí en las esquinas. Estos soportes son puntales de montaje provisional que tenemos que retirar en cuanto coloquemos los andamios y podamos atornillar, ¿no?, colocar los tornillos que faltan desde el exterior, lo cual, digamos, pues
en fin, pues nos obliga a trabajar determinados detalles constructivos de una forma más cuidadosa para evitar que las deformaciones que sufra la estructura pues afecten a carpinterías y elementos de ese tipo. Aquí podéis ver una de las viviendas jardín. Bueno, aquí también hemos hecho una escalera, poco continuando con la que habíamos ya hecho nuestro estudio, pero bueno, por no repetirnos y por intentar dar un paso más, ¿no? Hemos intentado hacerlo con piezas todavía más esbeltas, colocando una zanca que quedará oculta en los elementos de tabiquería, de tal forma que todavía parezca, bueno, pues más liviana, y bueno, asumimos que habrá algún cable por aquí que quedará lo más discreto posible en algún momento. Aquí podéis ver la solución de entramado. Esto es, por ejemplo, el cabecero de una cama. Aquí va alojado un armario. Esto se convertirá en estanterías. Esto es una mesa. El cerramiento no es enteramente transparente, como sugerían algunos de los fotomontajes, y combinará elementos opacos con otros transparentes. Esta es la zona de los áticos. Esta es una de las viviendas. Tiene esta escalera que vuelca sobre la terraza exterior, que a su vez tiene otra escalera que sube una azotea superior. Aquí podéis ver también imágenes del entramado y de la solución en esquina con este soporte provisional que tenderá a desaparecer. Esperamos que enteramente. Yo quería, recopilar algunas de las cosas con las que estamos, trabajando y con lo que lidiamos, en relación a las estructuras de madera masiva, ¿no? Bueno, ya Ignacio ha hablado con profundidad, de sus prestaciones y de sus ventajas. No solo me voy a contradecir, sino que las subrayo enteramente, y esa es la labor que hacemos como un poco de comercial, ¿no? Cuando hablamos con nuestros clientes para convencerles. Es verdad que, como he dicho, no hemos tenido muchas dificultades en ese sentido. En primer lugar, porque la cooperativa, pues bueno, al poner un anuncio, pues eso es un filtro evidente, ¿no? Porque lo hicimos así, comercializamos las viviendas poniendo un anuncio, las que llamaron familias interesadas, y las que se han quedado son las que son, favorables al proyecto, y esa ha sido una manera como de filtrar. También cuando hemos trabajado con clientes públicos no hemos tenido muchas dificultades en convencerles. Lo que sí es verdad es que tenemos, que lidiar con muchas de las no voy a decir inconvenientes, pero de los obstáculos técnicos con los que tenemos que trabajar, y yo creo que en eso, nos queda un gran trabajo por delante para, poder asentar una cultura constructiva en relación a la madera que no genere ningún tipo de prejuicio en la mentalidad de clientes y futuros usuarios, y que y que sea conocida por su solvencia, prestaciones favorables, y que todas estas cuestiones técnicas pues las solventamos con mucha eficacia, ¿no? Después de tiempo trabajando con ellos, ¿no? Voy a anunciar algunas de ellas, ¿no? Una es esta cosa que se llama, que es un material vivo, lo cual, esto está instaurado como en la mentalidad de la gente. No es cierto, la madera evidentemente está muerta, no crecen, no le salen hojas, ¿no? Pero es verdad que es un material cambiante con las condiciones de humedad, ¿no? Esto hay que ser cuidadoso por lo que ello supone, ¿no? Y luego, cuando uno utiliza madera expuesta e intenta ser lo más eficaz y las soluciones lo más esbeltas posibles y eficaces, pues al final tiene que asumir, que existen deformaciones, ¿no? Con las que tienen que ser compatibles con los elementos constructivos que van a venir después, con las carpinterías, vidrios y tal, ¿no? Entonces es importante conocer, toda esa problemática para anticiparla. Probablemente no pedirle a la estructura de madera que haga cosas que estarían excesivamente costosas, ¿no? Pedirle a la estructura de madera que tenga una rigidez adicional para que cuando uno utiliza vanos de este tipo no afecte nada a la carpintería, porque al carpintero lo que le gusta es colocar su ventana y olvidarse de todo.
pues seguramente no es lo más inteligente. Es mejor asumir que hay una serie de deformaciones que van a ocurrir y que lo que tiene que trabajar es la unión, las holguras necesarias para ello, ¿no? Otro de los temas tiene que ver con algunas que llamo yo como un poco mitos de la prefabricación y la industrialización, ¿no? Cuando uno ha hecho ya unas cuantas obras de este tipo, empiezas también a ver que, trabajamos con una precisión en milímetros en estas estructuras, todo se diseña y se piensa anticipadamente lo más posible, pero bueno, como muchas veces es el primer edificio que uno hace de este tipo, o exactamente este tipo, luego se aceleran los tiempos constructivos cuando ya estás metido en faena, pues al final, si hiciéramos 100, como he dicho antes, todo funcionaría como un reloj. Cuando hacemos la primera, pues es verdad que superamos un montón de obstáculos en relación a otros procesos constructivos, pero tenemos que asumir que, se producen imprecisiones, que para mí son cosas que podemos todavía mejorar, pero que entiendo que en comparación con cualquier otro oficio para la construcción, pues es mucho más preciso que, ¿no? Si pensamos en construcción en hormigón, en ladrillo, efectivamente estamos mejorando mucho más, pero por ejemplo, una de las cosas que pasa con la madera utilizada de forma masiva de esta manera es que, claro, al final la madera está toda unida por elementos metálicos que producen, discontinuidades en el comportamiento del material, ¿no? Cuando se monta, todo queda ensamblado y se ha podido montar como un mecano, está todo apuntalado, todo está en el sitio teórico en el que debería estar. Ahora, cuando empiezan a quitarse los puntales y empieza a entrar en carga, la estructura se deforma. Es verdad que las estructuras de madera en ese sentido, deforman más, hasta que empiezan todas las uniones empiezan a trabajar como deberían. Claro, la madera se tiene que aplastar, hay uniones que están específicamente, están tensionadas bastante más de lo normal. Estamos apurando bastante las secciones, estamos utilizando soluciones muy esbeltas, tampoco estamos, haciendo que la trayectoria de cargas hasta el suelo sea la más directa y sencilla posible. Al final, pues utilizamos cerchas, jácenas que descargan sobre otros elementos. Entonces, bueno, todo eso que en construcción en hormigón se suele superar, a utilizar soluciones in situ, se suele facilitar, o el acero, ¿no? Con estructuras soldadas y tal. En el caso de la madera hay que asumir, ¿no? Que estructuras hay que montarlas con unas contraflechas, para asumir que luego van a deformar al entrar en carga. Y hay una serie de precauciones que es bueno conocer, ¿no? Y que es bueno, que los futuros proyectistas, ¿no? Que estamos también formando ahora, conozcan, cuáles son las precauciones y problemas a los que se pueden enfrentar al construir con estas cosas, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver con la acústica, lo hemos hablado, con la sensación de rigidez. Al final, lo que pedimos, o lo que a mí me gustaría, pedir en ese sentido, en cuanto al desarrollo de soluciones constructivas, es que sean lo más sintéticas y coherentes con la forma de trabajar que estamos siguiendo con las estructuras de madera. Es decir, a los proyectistas yo creo que nos gusta trabajar con estas estructuras por la manera tan afín que tienen con esta forma de trabajar y definir el espacio. Se parecen, como decía Nacho, ¿no? a las maquetas que hacemos muchísimo. Es muy legible la forma en la que trabajan. Y con lo cual lo que nos gustaría es que las soluciones también fueran coherentes y consistentes con esa fórmula, ¿no? O sea, las soluciones que pueden ser como más analíticas, de ir añadiéndole capas, pues bueno, si tengo un problema acústico le añado otra capa, si tengo un problema de no sé qué, le voy añadiendo capas y al final la madera queda ahí con un papel casi, estructural, pero más bien más testimonial, pues es una pena, ¿no? Al final, desde nuestro punto de vista, pues nos gusta exponer la estructura por todas las prestaciones que ofrece y nos gustaría que las soluciones a las que nos dirigiéramos fueran capaces de ser lo más sintéticas y fuéramos capaces de hacer la mayor cantidad de cosas con ellas, ¿no? Antes de añadir otro material para resolvernos el problema, aunque indudablemente hay que hacerlo llegado un momento, ¿no? Para lidiar con ciertos aspectos.
Y luego otra cosa que yo creo que tiene que ver, también, tiene que ver incluso con la cultura de las empresas constructoras. Nosotros esta cooperativa la estamos haciendo con una empresa muy especializada, digamos, en estructuras de madera, como es Madegia, pero la contratista principal, Fatexa en este caso, no tiene experiencia previa con estructuras de madera, ¿no? Lo cual también les supone a ellos como muchas incógnitas, incluso para empezar, por ejemplo, simplemente gestionando los tiempos de modelado, prefabricación y montaje, ¿no? No están acostumbrados, piensan que, por ejemplo, es mucho más importante el tiempo que pasa antes del montaje, en el caso que el propio montaje. Sí, normalmente pasamos siempre más tiempo modelando y resolviendo, ¿no? y resolviendo la definición del proyecto que después. Y esto las constructoras, muchas, a pesar de que se lo advertimos siempre al empezar las obras, no lo tienen presente, ¿no? Y ocurre que muchas veces terminamos la estructura y se produce un vacío de tiempo hasta que entran los demás oficios, porque les ha pillado el toro y se han dado cuenta que de pronto tienen la estructura montada y no tienen a los albañiles o a los de la fachada inmediatamente después, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema, digamos, que afecta a todos los sectores de la construcción, ¿no? desde los arquitectos al usuario final, y que, digamos, construir en el sentido, digamos, más artificial posible esta cultura en relación a la madera, pues es un esfuerzo que nos compete a todos y en el que, bueno, nosotros, pues en nuestra modesta manera pues estamos inmersos. Muchas gracias.